Capítulo 15. Hemos adquirido la convicción de que la fuente primera de toda evidencia es la intuición, y de que no hay verdad absoluta más que en la relación inmediata o mediata con la intuición. Sabemos además que el camino más directo es el más seguro, puesto que toda intervención de conceptos expone a muchos errores. Si firmes en esta convicción nos fijamos en las matemáticas, tales como las constituyó Euclides en ciencia y como existen en su conjunto todavía, no podemos menos de hallar su método extraño y hasta absurdo. Nosotros queremos reducir toda demostración lógica a una demostración intuitiva. Las matemáticas, por el contrario, hacen grandes esfuerzos para rechazar deliberadamente la evidencia intuitiva que les es propia y que tiene a su alcance, para sustituirlas con la evidencia lógica. Me parece que esto es como si un hombre se cortara las piernas para andar con muletas, o como aquel príncipe del triunfo de la sensibilidad, que oía de la hermosa naturaleza para deleitarse contemplándola pintada en una decoración de teatro. Debo recordar aquí lo que he dicho en el capítulo 6 de mis disertaciones sobre el principio de razón y suponer que el lector conserva siempre y fresco el recuerdo de ello, a fin de poder relacionarlo con las observaciones que voy a exponer. No explicaré, por tanto, qué diferencia hay entre el simple principio de conocimiento de una verdad matemática y el principio de ser. Este es la relación inmediata, la única que conocemos intuitivamente, parte del espacio-el-tiempo, cuya percepción es lo que da satisfacción verdadera y conocimiento completo, mientras que el mero principio de conocimiento se queda siempre en la superficie y nos enseña que la cosa es así, pero jamás porque es de ese modo. Euclides, con gran daño de la ciencia, eligió el segundo camino. Desde el principio, por ejemplo, cuando hubiera debido mostrar con el triángulo, los ángulos y los lados se determinan recíprocamente y son los unos causa y efecto de los otros, según la forma que reviste el principio de razón en el espacio puro, forma, que, en esto como en todo, crea la necesidad de que una cosa sea tal como es, porque una cosa diferente de esta es tal como es. En lugar de darnos así una percepción completa de la naturaleza del triángulo, sentó algunas proposiciones sueltas, elegidas arbitrariamente, y dio un principio de conocimiento lógico por medio de una demostración fatigosa, basada lógicamente sobre el principio de contradicción. En vez de un conocimiento que abarca y altarse todas estas relaciones de espacio, no obtenemos más que algunos de los resultados, elegidos a voluntad, de estas relaciones, y nos encontramos en el caso de una persona a quien se muestran los diferentes efectos de una máquina, sin permitirle ver el mecanismo interior y los resortes. Es cierto que nos vemos obligados a reconocer, por virtud del principio de contradicción, que lo que Euclides demuestra es tal como lo demuestra, pero no nos enseña por qué es así. De ahí que se experimente casi el mismo sentimiento de desconfianza que se tiene después de haber asistido a una sesión de juegos de prestidigitación, a los cuales se parecen asombrosamente la mayor parte de las demostraciones de Euclides. Casi siempre se introduce la verdad en ellas por una puertecita de escape, pues resulta por accidente de cualquier circunstancia secundaria. En ciertos casos la prueba ad absurdum cierra sucesivamente todas las puertas y no deja abierta más que una sola, por la cual nos vemos obligados a pasar sin otro motivo. En otros casos, como en el teorema de Pitágoras, se tiran líneas sin que se sepa por qué razón, hasta que se advierte luego que eran nudos corredizos que se aprieta de improviso para atrapar el consentimiento del curioso, que trataba de instruirse. Todo sorprendido, se ve obligado a admitir una cosa cuya contextura íntima no comprende, hasta tal punto que podría estudiar a Euclides por completo sin llegar a tener una comprensión efectiva de las relaciones del espacio, en lugar de las cuales solo habría aprendido alguno de sus resultados. Este conocimiento,
que, hablando con propiedad, es empírico y anticientífico, se asemeja al de un médico que conociera la enfermedad y el remedio, pero ignorase su relación. Todo esto es consecuencia de haber rechazado por capricho el procedimiento de demostración y de evidencia propio de un modo de conocimiento, para reemplazar la viva fuerza por un método ajeno a su esencia. Esto no impide que la manera de haberlo realizado Euclides sea digna de la admiración que ha inspirado durante tantos siglos. Se llevó tan lejos esta admiración que su manera de tratar las matemáticas se proclamó como un modelo de exposición científica, sobre el cual se procuraba construir todas las demás ciencias, pero luego se ha mudado de opinión sin saber por qué. A mi juicio, este método de Euclides en las matemáticas no es más que un brillante absurdo. Es indudable, sin embargo, que todo grande error, proseguido con intención y método y que además alcanza la aprobación general, ya sea concerniente a la vida, ya a la ciencia, tiene su razón de ser en la filosofía reinante en su época. Los eleáticos fueron los primeros que conocieron la diferencia y hasta el antagonismo, a veces, que medía entre el objeto percibido, fenómeno, y el objeto pesado, noúmeno. Inicia comentario 1. Conveniente olvidar aquí completamente el abuso que hizo Kant de estas expresiones griegas. Termina comentario 1, e hicieron uso de ella en diversas ocasiones para sus filosofismos y también para sus sofismas. Fueron imitados por los megarenses, los dialécticos, los sofistas, los neoplatónicos y los escépticos. Estos últimos llamaron la atención sobre la apariencia, es decir, el error de los sentidos o más bien del entendimiento, que transforma los dos datos de los sentimientos en percepciones. La apariencia es lo que nos hace ver muchas veces objetos, a los cuales niega la razón toda certeza, por ejemplo, el bastón que se ve roto en el agua, etc. Se reconoció que no era posible fiarse sin reservas de la intuición de los sentimientos, y se dedujo prematuramente que sólo el pensamiento racional y lógico podía dar la verdad, si bien Platón, en el Parménides, los megarenses, Pisón y los neoplatónicos, mostraron con ejemplos, de igual manera que lo hizo luego Sexto Empírico, que los razonamientos y los conceptos inducen a error por su parte y pueden dar origen a paralogismos y sofismas que hacen mucho más fácilmente y se disipan con mucho más trabajo que la apariencia en la percepción sensible. Con todo, aquel racionalismo que se había desarrollado por oposición al empirismo llevó la mejor parte, y con arreglo a estos principios racionalistas trató Euclides las matemáticas, no basando más que los axiomas, por no poder hacer otra cosa, sobre la evidencia intuitiva, y todo lo demás sobre demostraciones. Su método continuó en vigor al través de los siglos, y no podía ser de otro modo mientras no se distinguiese la pura intuición a priori de la intuición empírica. Proclo, comentador de Euclides, aparece, sin embargo, haber reconocido ya esta diferencia, como lo prueba un pasaje que Keplero tradujo al latín en su De Harmonia Mundi, pero Propio no la dio bastante importancia, presentó la cosa aisladamente, no fue tomada en consideración y no consiguió abrirse camino. Solo al cabo de 2000 años, las doctrinas de Kant, que están llamadas a producir tan profundas modificaciones en el saber y en la manera de pensar y de obrar de las poblaciones de Europa, introdujeron estas mismas modificaciones en las matemáticas. Ha sido necesario que este pensador eminente viniera a enseñarnos que las intuiciones del espacio y del tiempo se diferencian totalmente de la intuición empírica, que son independientes de toda impresión sensible, de la cual son condición en vez de hallarse condicionadas por ella, en una palabra, que existen a priori y están por tanto a cubierto de toda ilusión de los sentimientos. Ha sido necesario, repito, que Kant viniera a traernos estas enseñanzas para que podamos comprender hoy que el método lógico de Euclides en matemáticas es una precaución inútil, una muleta para quien tiene las piernas sanas, y que se asemeja al viajero que, caminando de noche,
En vez de seguir el camino real que se extiende junto a un río, se mete constantemente por senderos escabrosos considerándose muy feliz con volver a hallar de distancia en distancia el río. Solo ahora podemos afirmar con seguridad que lo que se manifiesta a nuestro espíritu como necesario, al ver una figura geométrica, no viene de un dibujo trazado sobre papel, que puede estar muy mal hecho, ni tampoco de una noción abstracta que la vista de él hace nacer en nuestro pensamiento, sino que se deriva directamente de esa forma de todo conocimiento que poseemos a priori en nuestra conciencia. Esta forma es siempre el principio de razón. En las matemáticas se manifiesta en calidad de forma de inclusión, es decir, en calidad de espacio como principio de la razón de ser, y su evidencia y su autoridad son tan grandes y tan inmediatas, como las del principio de la razón de conocimiento, o sea la certeza lógica. No nos reporta, pues, utilidad alguna el no fiarnos más que de esta última, ni debemos, por tal razón, abandonar el campo propio de las matemáticas y tratar de comprobar esta ciencia sobre un terreno, como el de los conceptos, que es ajeno a ella. Manteniéndonos en el terreno especial de las matemáticas conseguiremos la ventaja inmensa de saber al mismo tiempo que tal cosa es así y por qué es de esa manera. El método de Euclides, por el contrario, separa estas dos clases de conocimiento y nos da la primera, pero nunca la segunda. Aristóteles, en sus Post. Volumen 1 página 27, dice admirablemente, subtilior autem et prestantiorea esta scientia, qua, vod, alicit sit, et, cur, sit una simulque intelligimus, non sepatim, vod, et, cur, sit. Inicia traducción de latín a español, sin embargo, es más sutil y excelente la ciencia por la cual entendemos al mismo tiempo que algo es y por qué es, y no por separado qué es y por qué es. Termina traducción del latín a español. En física quedamos satisfechos cuando sabemos que tal cosa es, ignorando por qué. No basta saber que el mercurio se eleva a 28 pulgadas en el tubo de Torricelli, si no sabemos al mismo tiempo que esto sucede porque se equilibra con el peso del aire. Pero en geometría, tendremos que contentarnos con conocer esta cualita oculta del círculo, que consiste en que las partes de todas las cuerdas, que se cortan 2 a 2 en el interior de aquel formen rectángulos iguales. Euclides, en la proposición 35 del libro tercero, demuestra a la verdad que esto es así, pero nos falta todavía conocer el porqué. De igual manera el teorema de Pitágoras nos enseña una qualitas oculta del triángulo rectángulo, la demostración de Euclides, coja y hasta insidiosa, nos abandona cuando llegamos al porqué, la figura adjunta, con ser tan sencilla, nos enseña mucho más que aquella demostración y nos da una convicción íntima y firme de que la propiedad aludida es necesaria y tiene estrecha relación con la esencia misma del triángulo rectángulo. Se debe poder llegar a una demostración intuitiva de esta especie hasta en el caso en que los catetos sean desiguales, como en general respecto de toda verdad geométrica posible, pues para descubrir estas verdades se ha partido siempre de un hecho necesario percibido intuitivamente y la demostración ha venido después. No había más que analizar la marcha del pensamiento, al partir de la primera verdad geométrica descubierta para hallar de nuevo la necesidad intuitiva. En general, en la enseñanza de la geometría, prefiere el método analítico al método sintético empleado por Euclides. No niego que aquel presenta grandes dificultades en los casos en que se trata de verdades matemáticas complicadas, pero estas dificultades no son insuperables. En algunos puntos de Alemania se empieza ya a modificar la enseñanza de las matemáticas y a seguir con preferencia el procedimiento analítico. Señor Cossack, profesor de matemáticas y de física en el Colegio de Norhausen, es quien ha defendido más enérgicamente esta reforma, insertando en el programa de exámenes de 6 de abril de 1852 un proyecto detallado de enseñanza de la geometría según mis principios.
Para corregir el método en las matemáticas es necesario ante todo rechazar ese prejuicio de que la verdad demostrada aventaja en algo a la verdad adquirida intuitivamente, o que la verdad lógica, basada sobre el principio de contradicción, es superior a la verdad metafísica de evidencia inmediata y de la que forma parte la intuición pura del espacio. El contenido del principio de razón es lo más cierto que hay y al mismo tiempo es inexplicable. Este principio, en sus diversas formas, expresa siempre la forma general de todas nuestras representaciones y de todos nuestros conocimientos. Explicar si significa remontarse al principio de razón, es indicar en cada caso las relaciones entre representaciones que dicho principio expresa de una manera general. Es, pues, este principio la fuente primera de toda explicación, sin que él sea susceptible de ser explicado y sin que tenga necesidad de ello, puesto que toda explicación le supone implícitamente y no tiene significación más que por él. Además, ninguna de sus formas es superior a la otra, es igualmente cierto e indemostrable como principio de la razón de ser, o de devenir, o de obrar, o de conocer. En cada una de estas formas la relación de causa a efecto no solo es una relación necesaria, sino también el origen y el sentido único del concepto de necesidad. No existe otra necesidad que la del efecto, dada la causa, ni existe causa que no cree la necesidad del efecto. Luego, con tanta seguridad como el efecto enunciado en la proposición final se desprende del principio de conocimiento contenido en las premisas, la razón de ser en el espacio determina su efecto en el espacio mismo. Desde que compruebo, por la intuición, la relación entre estos dos últimos términos, la certeza que consigo es tan completa como cualquier certeza lógica. Cada teorema de geometría expresa una relación análoga, tan perfectamente como cada uno de los 12 axiomas, y constituye una verdad metafísica tan inmediatamente cierta, como tal verdad de esta especie, cual el mismo principio de contradicción, que es una verdad metalúrgica y la base general de toda demostración lógica. Si se pone en duda la necesidad, intuitivamente expuesta, de las relaciones de espacio que enuncia una proposición geométrica, con el mismo derecho se pueden negar los axiomas, negar que la consecuencia se desprende de las primicias, negar hasta el principio de contradicción, pues estas son relaciones igualmente indemostrables, evidentes directamente y conocidas a priori. Síguese de ahí, que pretender deducir del principio de contradicción, y por virtud de una argumentación lógica la necesidad intuitivamente cognoscible de las relaciones del espacio, es querer dar a uno, a título de feudo, lo que posee ya a título de propiedad. Esto es lo que hace Euclides. Obligando por la necesidad, funda sus axiomas, pero nada más que esto sobre la evidencia inmediata. Todas las demás verdades geométricas las prueba lógicamente, una vez sentados los axiomas, ya mostrando su armonía con las condiciones admitidas en el teorema propuesto, o con un teorema anterior, ya haciendo resaltar la contradicción que nacería entre lo opuesto al teorema y los datos admitidos, a saber, los axiomas, los teoremas anteriores, o la proposición misma. Pero los axiomas no tienen evidencia más que inmediata que cualquier otro teorema de la geometría, solo que son más sencillos de enunciar por su poco contenido. Cuando se interroga a un delincuente, se escribe en sus declaraciones en el acta para apreciar la sinceridad de ellas por su concordancia. Pero esto no es más que un recurso menos malo, y no se limita a él los jueces cuando se puede comprobar directamente la verdad de cada declaración, con tanto mayor motivo cuanto que el reo podría haber mentido, sin variar, desde el principio. Euclides interrogó al espacio con arreglo al primer sistema. Parte de una suposición verdadera, a saber, que la naturaleza debe de ser consecuente en todo, y, por lo tanto, en su forma primera, que es el espacio, que, por consiguiente,
Como las partes del espacio están entre sí en la relación de causa o efecto, ninguna posición puede ser distinta de como es en el espacio, sin hallarse en contradicción con todas los demás. Pero es un rodeo fatigoso y poco satisfactorio, el que se da al preferir el conocimiento mediato al conocimiento inmediato, a pesar de su igual certeza, separando, con gran detrimento de la ciencia, el hecho de saber que tal cosa es del de saber porque es así, y en fin, ocultando a los ojos del alumno toda perspectiva sobre las leyes del espacio, e impulsándole a contentarse con el conocimiento de que tal cosa existe, al hacer que se olvide de escudriñar evidentemente las causas y el encadenamiento íntimo de las cosas. El mérito, tan decantado, de este método, de ejercitar la penetración del espíritu, consiste meramente en que el alumno se habitúa a sacar consecuencias, es decir, a aplicar el principio de contradicción y, sobre todo, a hacer esfuerzos de memoria a fin de recordar todos los datos cuya concordancia tiene que comparar. Es de notar, por otra parte, que este procedimiento de demostración solo ha sido aplicado a la geometría, y no a la aritmética. En esta se deja efectivamente a la verdad manifestarse por la intuición sola, que consiste aquí en la simple numeración. Como la intuición de los números no existe más que solo en el tiempo, y no puede por consiguiente ser representada por un esquema sensible como una figura geométrica, no ha habido que detenerse ante el temor de que, siendo empírica la percepción, pudiera conducir a errores, que fue el único motivo que hubo para introducir en la geometría el método de demostración lógica. Como el tiempo no tiene más que una dimensión, contar es la única operación de la aritmética, a la cual puede reducirse todas las demás, y no se vacila en acudir a esta operación de contar, que no es más que una intuición a priori, para comprobar finalmente todos los cálculos y todas las ecuaciones. No se prueba por ejemplo que, se abre corchete, se abre paréntesis 7 más 9 se cierra paréntesis, 8 se cierra corchete menos 2 sobre 3 igual 42. Lo único que se hace es apelar a la simple intuición en el tiempo, haciendo así de cada propósito separada una axioma. En vez de esas demostraciones de que está llena la geometría, todo el contenido de la aritmética y del álgebra no es más que un método para abreviar la numeración. Es verdad que nuestra intuición inmediata de los números en el tiempo no llega a lo sumo más que hasta 10, más allá se necesita que un concepto abstracto del número, fijado, en una palabra, reemplace a la intuición. En este caso no se efectúa realmente la operación, nos contentamos con indicarla en términos precisos. Pero aún así, se puede tener una evidencia intuitiva del cálculo, por medio del importante recurso de los diferentes órdenes de cifras que nos permiten representar grandes números con una pequeña cantidad de signos. Esta evidencia es todavía posible en los casos en que la abstracción se lleva tan lejos, que no solo los números, sino cantidades indeterminadas y operaciones enteras no existen más que para el pensamiento en abstracto, ni son expresadas más que a este efecto, como la expresión raíz cuadrada r a la menos b. Estas operaciones no se efectúan, lo que se hace es indicarlas solamente. Con el mismo derecho y con la misma seguridad que en la aritmética, podría dejarse en la geometría que la verdad se manifestara únicamente por la intuición pura a priori. En realidad, la necesidad intuitiva, reconocida por virtud del principio de razón de ser, es lo que da a la geometría su gran evidencia, y sobre ella está fundada en la conciencia de cada uno la certeza de las proporciones geométricas. No se debe esto a la demostración lógica que se arrastra con muletas y que, ajena a la materia, suele ser olvidada bien pronto, sin que por esto disminuyera la convicción, hasta podría ser suprimida sin que la evidencia de la geometría padeciese en manera alguna. Pues esta evidencia existe fuera de toda comprobación, y la demostración no prueba jamás otra cosa que aquello de que se estaba ya convencido de antemano por otro modo de conocimiento.
Es como un soldado cobarde que traspasara con su espada a un enemigo muerto ya por otro, y se alabase enseguida de haberle dado muerte. Inicia comentario 1, Spinoza, que se vanagloria de proceder siempre morgeométrico, practica efectivamente este método mucho más de lo que él mismo supone. Lo que sabía de la naturaleza del mundo, de una manera cierta y definitiva, por virtud de una comprensión intuitiva y directa, trata de demostrarlo lógicamente con independencia de aquel conocimiento. Es verdad que, para llegar a este resultado, a pesar de la convicción que poseía ya, toma como punto de partida conceptos, substantia, causa sui, etc., que forjó él mismo a su capricho, y se permite en sus demostraciones todas esas maniobras arbitrarias, a las cuales deja ancho campo la naturaleza de los conceptos cuyas esferas son muy vastas. En él, como en la geometría, lo que hay de verdadero y excelente en la doctrina, es independientemente por completo de las demostraciones. Termina comentario 1. Espero que, después de todas estas explicaciones, nadie dudara que la evidencia de las matemáticas, considerada hasta aquí como el modelo y el símbolo de toda evidencia, no se deriva de las demostraciones, sino de la intuición inmediata que, allí como todas partes, es el primer principio y la fuente de toda verdad. Pero la intuición en las matemáticas tiene una gran superioridad sobre cualquiera otra intuición, es decir, sobre la intuición empírica. Como es a priori, independiente de las experiencias, que no nos es dada más que por partes sucesivas, todo le es igualmente cercano y se puede partir indiferentemente de la causa o del efecto. Esto le da una infalibilidad absoluta, pues se puede reconocer el efecto por la causa, único conocimiento dotado de necesidad, por ejemplo, la igualdad de los lados del triángulo que se reconoce como fundada en la igualdad de los ángulos, mientras que, por el contrario, la intuición empírica y la mayor parte de la experiencia van del efecto a la causa. Este último modo de conocimiento no es infalible, pues no hay necesidad más que para el efecto dada la causa, pero no para la causa reconocida por el efecto, puesto que un mismo efecto puede resultar de causas diferentes. Este segundo modo de conocimiento es la inducción, es decir, el procedimiento que consiste, cuando muchos efectos indican la misma causa, en admitir esta como cierta. Pero como el conjunto de los casos no puede ser nunca completo, la verdad que se admite no puede ser tampoco cierta más que de un modo condicional. Esta es la verdad inherente a todo conocimiento adquirido por intuición sensible y a casi toda la experiencia. La impresión de un sentido determina el entendimiento a deducir de la acción su causa, pero como la deducción de la causa por el efecto no es jamás infalible, siguiese que la falsa apariencia, bajo la forma de ilusión de los sentidos, es siempre posible y muchas veces efectiva como he mostrado. Cuando varios de los 5 sentidos, o todos ellos, son impresionados de manera que indican la misma causa, entonces la posibilidad de error se reduce al mínimo, pero sin que desaparezca completamente, pues en ciertos casos, por ejemplo, con una moneda falsa puede ser engañados todos los sentidos a la vez. Esto es aplicable a todo nuestro conocimiento empírico, y también, por consiguiente, a toda la ciencia natural, salvo su parte de ciencia pura, lo que Kant llamaba el aspecto metafísico. En las ciencias naturales se reconoce igualmente las causas por los efectos, por lo cual descansan todas aquellas en hipótesis, que muchas veces resultan falsas y son sustituidas por otras hipótesis más justificadas. Solo cuando se hace experimentos es cuando se aprende a conocer el efecto por la causa y se sigue la verdadera senda, pero los mismos experimentos se hacen a consecuencia de hipótesis. Esto nos explica por qué ninguna de las ramas de las ciencias naturales, ni la física, ni la astronomía, ni la fisiología, ha podido ser descubierta de un golpe como las matemáticas o la lógica, sino que ha necesitado,
Y se necesitan aún las experiencias reunidas y comparadas de muchos siglos. Solo una repetida confirmación experimental puede dar a la inducción, sobre la cual descansa la hipótesis, una perfección tal que en la práctica pueda suplir a la certeza y quitar poco a poco a la hipótesis sus probabilidades originales de error. Esto es exactamente lo que sucede en geometría con la inconmensurabilidad entre una curva y una recta, y en aritmética con el logaritmo, que no obtiene nunca más que una exactitud aproximada. Así como, por medio de una fracción indefinida, se puede llevar la cuadratura del círculo o la determinación de un logaritmo tan cerca como se quiera de la exactitud absoluta, de igual manera números experimentos pueden aproximar la inducción, o conocimiento de la causa por sus efectos, a la evidencia matemática o conocimiento del efecto por la causa. Esta aproximación puede llevarse, sino hasta el infinito, lo que bastante lejos para que la probabilidad de error sea insignificante. Mas esta probabilidad existe, con todo, por ejemplo, cuando de innumerables casos deducimos la totalidad, lo cual equivale, propiamente hablando, a deducir la causa desconocida de la cual depende esa totalidad. ¿Qué conclusión de este género hay que nos parezca más cierta que la del corazón colocado a la izquierda en todos los hombres? Y sin embargo hay, como excepciones muy raras y casos aislados, hombres que tienen el corazón a la derecha. La intuición sensible y las ciencias experimentales poseen, pues, el mismo género de evidencia. La superioridad de las matemáticas, de las ciencias naturales puras y de la lógica, como conocimiento a priori, consiste solo en que la parte formal de los conocimientos en que se funda la prioridad se da entera y en conjunto, pudiendo pasarse de la causa al efecto, mientras que en todas las demás ciencias no se puede hacer, en la mayoría de los casos, más que ir del efecto a la causa. Pero en sí misma la ley causal, o principio de la razón de devenir, regla de todo conocimiento empírico, es tan segura como las otras formas del principio de razón, a las cuales están sujetas las dos ciencias a priori antecitadas. Las demostraciones lógicas, por medio de conceptos o silogismos, tienen como el conocimiento por intuición a priori, la ventaja de proceder de la causa al efecto, por lo cual, en sí misma, o sea, en cuanto a su forma, son infalibles. Esto ha contribuido mucho a la estima en que son tenidas. Mas esta infalibilidad es relativa, pues lo hacen entrar todo, por conclusión, en las proposiciones superiores de la ciencia, y como estos primeros principios contienen el fondo entero de la verdad, limitarse a probarlos no basta, hay que basarlos sobre la intuición, y esta no es pura a priori más que en las matemáticas y en lógica, en las demás ciencias es empírica y no se eleva a lo general más que por inducción. Si pues en las ciencias experimentales se prueba lo particular por lo general a su vez saca su verdad de lo particular. No es más que un granero donde se guardan las provisiones y no un terreno productivo por sí mismo. Esto por lo que toca al establecimiento de la verdad. Cuanto al origen y a la posibilidad del error se han ensayado muchas explicaciones, empezando por Platón, Teetetes, páginas 167 y siguientes, como su metáfora de un palomar, de donde se saca un pichón distinto del que se quería coger. La explicación vaga e indecisa que da Kant el origen del error, valiéndose de la imagen del movimiento diagonal, está expuesta en la crítica de la razón pura. Siendo la verdad la relación entre un juicio y su principio de conocimiento, tenemos ciertamente el derecho de preguntarnos cómo el individuo que discurre puede creerse en posesión de este principio sin poseerle, es decir, cómo puede producirse el error o decepción de la razón. Me parece que esta posibilidad es análoga a la de la ilusión o decepción del entendimiento, que hemos explicado antes. Mi opinión es, y por esto la cuestión tiene aquí su lugar propio y natural, que todo error es una conclusión de la causa por el efecto. Esta conclusión es verdadera,
Siempre que se sabe que el efecto tiene tal causa y no puede tener otra, en todos los demás casos no lo es. O bien la persona que yerra atribuye a un efecto una causa que no puede tener, manifestando así una falta de real entendimiento, es decir, de la facultad de conocer directamente la relación entre una causa y un efecto, o bien, y esto es lo más frecuente, atribuye al efecto una causa posible, pero en el silogismo por el cual deduce la causa del efecto, agrega a la mayor que dicho efecto resulta siempre de esa única causa que ha enunciado. Solo una inducción perfecta le daría derecho para semejante conclusión, pero se contenta con admitirla sin haberla realizado. Siempre es un concepto demasiado extenso, que debe reemplazarse por muchas veces o algunas veces. En estas condiciones la conclusión sería problemática y como tal, no podría ser errónea. Lo que hace obrar de aquella manera a los que yerran, es o bien la precipitación, o bien un conocimiento imperfecto de la posibilidad, de donde resulta la ignorancia de la inducción que hubiera debido hacerse. El error es completamente análogo a la falsa apariencia. Ambos consisten en deducir la causa del efecto. La falsa apariencia se produce siempre en virtud de la ley de causalidad y por el entendimiento solo, luego se refiere directamente a la intuición. El error se produce en virtud del principio de razón, bajo todas sus formas, y por el raciocinio, luego afecta el pensamiento propiamente dicho. Las más de las veces, el error nace a sí mismo a consecuencia de la ley causal, como lo aprueba los tres ejemplos siguientes, que pueden considerarse como tipos o emblemas de tres especies de errores. Número 1. La ilusión de los sentidos, decepción del entendimiento, produce el error, decepción de la razón. Por ejemplo, cuando se toma una pintura por un alto relieve y se está convencido de que es efectivamente tal relieve. Esto resulta de una consecuencia sacada de la mayor siguiente, cuando del gris oscuro se pasa por graduación, a través de todos los matices, hasta el blanco. La causa es siempre la luz que alumbra desigualmente las cavidades y los resaltes, ergo. Número 2. Cuando falta dinero de mi caja, es siempre porque mi criado tiene una llave doble, ergo. Número 3. Si la imagen del sol refracta por un prisma, es decir, desviada hacia lo alto o hacia abajo, en lugar de ser blanca y redonda como antes aparece alargada coloreada. Esto resulta siempre de que había antes en la luz rayos luminosos homogéneos diversamente coloreados y diversamente refrangibles, los cuales, separados por virtud de su diferencia de refrangibilidad, forman entonces esta imagen deformada y coloreada diversamente, ergo vivamos. Todo error puede reducirse de esta suerte a una consecuencia deducida de una mayor, generalizada equivocadamente, hipotética y que procede de la atribución de una causa a un efecto. Aquí no están comprendidos los errores del cálculo, que no son errores propiamente dichos sino simples inadvertencias. En estos casos la operación que indicaban los conceptos de los números no ha sido efectuada, sino otra en su lugar. Cuanto al conocimiento de las ciencias, en general, es siempre la relación mutua entre los fenómenos del mundo conforme al principio de razón y en virtud del porqué, al cual solo este principio da valor y sentido. Mostrar esta relación se llama explicar. Una explicación no puede hacer más que mostrar que dos representaciones tienen entre sí la relación indicada por la forma del principio de razón, tal como domina en la clase a que pertenecen estas representaciones. Cuando se llega a este punto no se puede plantear nuevamente la cuestión del por qué, pues la relación así indica no puede absolutamente ser de otra manera, lo que quiere decir que es la forma de todo conocimiento. No se pregunta por qué 2 más 2 igual a 4, o por qué la igualdad de los ángulos de un triángulo determina la igualdad de los lados, ni por qué de la verdad de las premisas se desprende la de la conclusión.
Toda explicación que no nos conduce a una relación cuyo porqué no puede preguntarse ya, se detiene en la hipótesis de una qualitas oculta, y las fuerzas elementales de la naturaleza pertenecen todas a esta categoría. Toda explicación en las ciencias naturales debe finalmente detenerse ante una cualidad oculta semejante, es decir, frente a alguna cosa completamente obscura. Se ve, pues, obligada a dejar la naturaleza íntima de un guijarro tan sin explicación como la del hombre, y no puede dar cuenta de la gravedad, de la cohesión, de las propiedades químicas del uno, mejor que de las facultades y de las acciones del otro. Así, por ejemplo, la gravedad es una qualitas oculta, pues puedo eliminarla con el pensamiento, no está, pues, exigida necesariamente por la forma de conocimiento, mas la ley de la inercia es una cualidad necesaria, puesto que se deriva de la causalidad, luego toda explicación que nos lleve a ella será suficiente. Dos cosas son inexplicables en particular, es decir, no pueden reducirse a la relación que enuncia el principio de razón, y son, primero, el principio de razón mismo bajo sus cuatro formas porque es el principio de toda explicación y lo que la da significación y sentido. La segunda cosa inexplicable no entra en la esfera del principio de razón, pero es ella la fuente de todos los fenómenos, es la cosa en sí, cuyo conocimiento escapa a la autoridad de aquel principio. Esta última cosa debe quedar por ahora en la penumbra. El segundo libro nos permitirá comprenderla, y al mismo tiempo reanudaremos allí estas consideraciones sobre los resultados accesibles a las ciencias. Pero allí donde las ciencias naturales, o, mejor dicho, donde toda ciencia abandona las cosas, porque no solamente su explicación, sino el principio mismo de esta explicación, o sea el principio de razón, no llega más allá, la filosofía toma estas mismas cosas para considerarlas a su manera, bien diferente de la otra. En mi disertación sobre el principio de razón capítulo 51, he mostrado cómo en las diferentes ciencias, una u otra de las formas de este principio constituye la regla dominante, y efectivamente se podría quizá hacer sobre esta base una excelente clasificación de las ciencias. Pero toda explicación dada según esta regla no es más que relativa, lo repetimos, muestra bien la relación recíproca de las cosas, mas al propio tiempo debe suponer siempre alguna cosa que no puede explicar. Esta cosa que queda inexplicada es en matemáticas, por ejemplo, el espacio y el tiempo, en mecánica, física y química, la materia, las propiedades, las fuerzas elementales y las leyes de la naturaleza, en botánica y en zoología, la diversidad de las especies y la vida misma, en historia, el género humano con todas las particularidades del pensamiento y de la voluntad, y, en fin, en todas las ciencias, el principio de razón bajo cada una de sus formas respectivamente dominantes. La filosofía tiene de peculiaridad y propio el que no admite nada como conocimiento de antemano, todo le es igualmente desconocido, todo es problema para ella, las relaciones de los fenómenos, como los fenómenos y como el mismo principio de razón. Las demás ciencias se satisfacen cuando lo han reducido todo a este principio, pero la filosofía no conseguiría nada con ello, puesto que cada eslabón de la serie le es tan desconocido como los demás, y aparte de esto, la naturaleza del encadenamiento es también para ella un problema, lo mismo que las relaciones que aquel enlaza, relaciones que le son igualmente desconocidas, antes y después de mostrar su encadenamiento. Como hemos dicho, el problema propio de la filosofía es precisamente esa cosa que las ciencias admiten como conocida y que sirve de base y de límite a sus explicaciones. En este sentido, la filosofía comienza donde acaba las ciencias. No pueden apoyarse sobre pruebas, pues probar significa deducir lo desconocido de lo conocido, y en ella todo es igualmente desconocido y extraño. No puede haber un principio por virtud del cual exista el mundo con todos sus fenómenos,
y por esto no se puede deducir demostrativamente la filosofía ex firmis principiis, diga lo que quiera Spinoza. Sus principios fundamentales no pueden ser tampoco consecuencias de un principio todavía más general, puesto que es ella la ciencia de lo más general. El principio de contradicción no hace más que comprobar la concordancia entre los conceptos, pero no la suministra él mismo. El principio de razón explica las relaciones de los fenómenos, mas no los fenómenos. La filosofía no puede, pues, aspirar a hallar una causa efficiens o una causa finalis del universo. La filosofía actual, por lo menos, no investiga en manera alguna de dónde viene el mundo, ni por qué existe sino solamente lo que es. Pero él, ¿por qué?, está subordinado aquí al que es, puesto que él, ¿por qué?, forma ya parte del mundo, y su origen está en la forma de los fenómenos, y el principio de razón, que es lo único que le da valor al sentido. Se dirá tal vez que cada uno sabe, sin necesidad de ayuda, lo que es el mundo, puesto que cada uno es sujeto del conocimiento, y el mundo es su representación. Entendiéndolo de esta manera, es verdad. Solo que todo este conocimiento es intuitivo y concreto, y la filosofía tiene precisamente por misión convertirse en abstracto y transformar en saber positivo y duradero la intuición sucesiva y mudable, y en general todo cuanto el concepto del sentimiento abraza en su vasta comprensión y expresa bajo una forma negativa, es decir, como lo que no es un saber abstracto y preciso. Es, pues la filosofía la llamada a ser la expresión abstracta de la esencia del universo, y en su conjunto y en sus partes. Sin embargo, a fin de no perderse en una infinidad de juicios particulares, debe recurrir a la abstracción, y abstrayendo todo lo que es común reunirlo en una proposición general. Enseguida abstrae igualmente las diferencias y las reúne a su vez en toda proporción general. Así consecutivamente separa y une para poder transmitir el conocimiento de la razón toda la esencia, tan variada del mundo, condensada en un corto número de nociones abstractas. Por medio de estos conceptos, en los cuales fija la esencia de toda cosa, se debe conocer lo general como lo particular, y ambos conocimientos deben de estar estrechamente ligados entre sí. Por eso la actitud filosófica consiste, como afirmó Platón, en la facultad de reconocer la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad. La filosofía será, pues, una reunión de juicios muy generales, cuyo principio de conocimiento directo es el mundo en su conjunto sin excluir nada, en resumen, todo cuanto encierra la conciencia humana. Será una reproducción completa, por decirlo así, una imagen del mundo reflejada en nociones abstractas, y con este fin reúne en un solo concepto todo lo que es esencialmente idéntico, y separa, por medio de otro concepto único, todo lo que es diferente. Esta era la misión que asignaba y a la filosofía Banco de Verulam, en las siguientes palabras: eadem vera est philosophia, quoe mundi ipsius voces fidelissime redit, et veluti dictante mundi conscripta est, et nihil aliud est, quam ejusque simulacrum et reflectio, niece adit quiguam de proprio, sed tantum interat et resonat, de aum. 100. L2 cap 13. Traducción del latín al español: finalmente, es verdadera la filosofía que reproduce con mayor fidelidad las voces del mundo mismo, que está escrita como si fuera dictada por él, que no es otra cosa que su imagen y su reflejo, que no añade nada propio, sino que se relaciona y resuena. Termina traducción del latín al español, pero nosotros lo entendemos en un sentido más amplio que aquel en que podía entenderlo Bacón en su tiempo. La armonía que reina en el mundo, bajo todos sus aspectos y en todas sus partes, por lo mismo que aquellos y éstas pertenecen a un todo, debe hallarse igualmente en su imagen abstracta. En consecuencia, en esta suma de juicios, cada uno de ellos debe poder deducirse de otro, y recíprocamente.
Mas para esto se necesita que existan, y que ante todo se les formule, confirmándolos directamente con el conocimiento del mundo en concreto, con tanto más motivo, cuanto que toda confirmación mediata, y por consiguiente su armonía recíproca, en virtud de lo cual confluye hasta fundirse en un pensamiento único, y cuya fuente está en la armonía y la unidad del mundo intuitivo, principio de conocimiento común a todos estos juicios, no deberá ser llamada a confirmarlos la primera, vendrá más tarde, y como por añadidura, apoyar su verdad. Esta tarea, para resaltar claramente, exige ante todo haber sido realizada.